Buenos días y buenas tardes a todos los que nos están acompañando hoy, bien sea desde América, desde Europa o desde algún otro continente en esta charla Panoramas de las Lenguas Indígenas de Colombia, que será impartida, como saben, por nuestro compañero el investigador Jonathan Bonilla, quien es el licenciado en Humanidades Español e Inglés de la Universidad Pedagógica y desde hace varios años viene trabajando en temas de lingüística computacional y lingüística de corpus. Jonathan además ha sido el codirector del proyecto ALEC Interactivo del Instituto Caro y Cuervo, que ha venido volcando sobre una plataforma digital ese macroproyecto que es el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia, uno de los grandes proyectos de nuestro instituto, y actualmente se encuentra haciendo un doctorado en la Universidad de Gante en Bélgica. Así que gracias a Jonathan por aceptar esta invitación a compartir con nosotros su conocimiento alrededor de las lenguas indígenas de Colombia, y gracias a todos los que han aceptado también la invitación a asistir a esta charla virtual que Jonathan nos impartirá a partir de este momento desde Bélgica. Adelante, Jonathan, por favor. Muchas gracias, Martín. Buenas tardes, buenos días a todos. Agradecerles por su tiempo. Bueno, hoy les voy a hablar un poco sobre las lenguas indígenas de Colombia. Como bien saben, en Colombia hay bastante diversidad lingüística y pues ponernos a hablar de lengua por lengua tendríamos que hacer un seminario de muchos años. Entonces, este es un panorama como muy pequeño, muy corto, con base en mis experiencias en trabajo de campo en diversos proyectos que también les presentaré. Y este es el orden de la sesión. Primero vamos a resolver la pregunta, ¿cuántas lenguas, cuántos hablantes? Vamos a ver un poco sobre el censo del 2018, que es el censo más cercano que tenemos, porque hay varias discrepancias ahí que vamos a revisar. Vamos a mirar cuántas familias lingüísticas tenemos en Colombia y pues los nombres de las lenguas que hacen parte de estas familias lingüísticas. Luego vamos a ver una escala y los factores que determinan la vitalidad de estas lenguas en distintos grados. Entonces vamos a hablar de lenguas extintas, lenguas que ya no tienen hablantes, lenguas en estado agónico, allí haré especial énfasis en los carijona. Luego lenguas en riesgo de extinción, hablaré un poco sobre los cabillarí, las lenguas en estado de retroceso con un ejemplo de la lengua Nasayugüe en dos territorios completamente diferentes. La lengua Piapoco, que es fuerte pero en riesgo, y lo que se han denominado como lenguas fuertes. En este caso hablaré de la lengua Icun de la Sierra Nevada de Santa Marta y la lengua Nucac. Ya para cerrar, les mostraré a grandes rasgos algunos proyectos que desarrollamos actualmente en el Instituto Caro y Cuervo. Les hablaré de otros proyectos que he conocido de primera mano y que son muy interesantes, que quizá les pueden dar a ustedes como las líneas sobre qué se está haciendo actualmente en cuanto al trabajo con lenguas indígenas, unas conclusiones y cerraremos con preguntas. La idea pues es que vayan haciendo sus preguntas, si quieren irlas escribiendo en el chat. Martín va a estar a cargo de tomar nota, yo también voy a tratar de estar pendiente y al final pues trataremos de dar la mayor cantidad de respuestas que podamos. Si no alcanzamos, yo les voy a dejar sin embargo mi correo electrónico y me pueden contactar en cualquier momento. Bueno, empecemos. ¿Cuántas lenguas son? En Colombia, por el último censo del 2018, se reconocieron 115 pueblos indígenas. Estos 115 pueblos hablan alrededor de 65 lenguas, y esas 65 lenguas se clasifican en 15 familias, o algunas no tienen clasificación, es decir, que hay algunas lenguas huérfanas, podríamos decirlo, que no se les encuentra cercanía con ninguna lengua de su territorio y por tanto se dejan así como solitas. También existen algunas lenguas que no están documentadas, que son lenguas ceremoniales. Es el caso, por ejemplo, de la lengua Teizúa, que se habla en la Sierra Nevada y que es de conocimiento únicamente de los mamos. Los mamos son los sabedores o chamanes de la Sierra Nevada de Santa Marta. También entre los Yucuna del Amazonas he escuchado, he tenido más o menos contacto con algunas de estas lenguas, que son más que todo registros rituales de una lengua que es bastante diferente y que es de conocimiento específico de solo cierto tipo de personas. Según el censo 2018, estos son los datos más recientes que tenemos, el 4.4% de la población colombiana es indígena. Hablamos de más de 1.900.000 personas de los 48 millones que fueron censados,
y se supone que crece el número de personas indígenas un 36% más. Aunque ahorita que lo vamos a ver a detalle, vamos a ver que la población de algunas comunidades que han estado en mucho más riesgo o que por otros distintos factores han disminuido en vez de aumentar. Estos datos de acá no son datos de hablantes, sino datos de habitantes, es decir, de cuántas personas se autorreconocieron como parte de una comunidad. Las comunidades que más hablantes, no, los pueblos indígenas más numerosos, los que más personas tienen, son los Wayuu, que se encuentran arriba en el norte de Colombia, en la península de La Guajira, los Zenú, que se encuentran más o menos por Córdoba, los Nasa, que hablan la lengua Nasa-Yugüe. Ellos están repartidos en el Cauca, en el Huila, límites también con Nariño, y en el Valle del Cauca hay otras poblaciones Nasa. La lengua de los Nasa es el Nasa-Yugüe, de esa vamos a estar hablando un poquito. Y luego siguen los pastos, que pues ellos ya perdieron su lengua hace mucho tiempo, pero pues por cuestiones de recuperación y trabajos de fortalecimiento trabajan una lengua cercana a la zona, que es una lengua familia del quechua, que es el runasí. Otras comunidades que son bastante extensas, que vemos bastante en las ciudades por desplazamiento, son los Embera. Los Embera pues tienen una división dentro como grupo Embera Chamí, Embera Catío, y pues están también bastante repartidos. Aquí vemos un primer ejemplo, el de los Pijao, que apuntador, acá, los Pijao, tampoco tienen lengua, ya fue perdida. Ya conozco algunos proyectos ahorita que han hecho con abuelos de recuperación de vocabulario, de léxico, y mucho de ese léxico Pijao quedó prestado en el español, también hay estudios sobre el tema. Pasaron de ser 58.000 personas en el 2005 a 51.000 en el 2018. Acá vemos la población del 2005, donde les estoy señalando, y acá la población del 2018. Bueno, acá hay otros pueblos que también han bajado en el número de habitantes según este censo, los Yucpa, los Barí. ¿Y qué sucede con este censo? A veces las comunidades se dividen por resguardos o por cuestiones también de sus lugares de origen. Entonces empiezan a aparecer nuevas clasificaciones dentro de las mismas. Por ejemplo, acá donde dice Cañamomo Loma Prieta, no estamos hablando de un grupo indígena como tal, sino estamos hablando de una zona territorial de un resguardo. Aquí vemos el resto de la estadística. Y acá algo muy importante con lo que hay que tener mucho cuidado con este censo del 2018 es que pues llegar a todos los territorios de Colombia es una cuestión muy difícil. Llegar a los territorios donde están los pueblos que aún mantienen cierto tipo de seminomadismo o nomadismo es bastante complejo. Entonces, por ejemplo, acá dice que los Yujub son tan solo 4 personas. Esos fueron los que se censaron, pero tenemos conocimiento de que son muchísimos más. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos censos. Por esta razón. La metodología que utilizaron en este censo fue más o menos como capacitar a los miembros de las comunidades indígenas para que ellos ayudaran en la recolección de la información del censo. Entonces, estos datos están recogidos de esta manera. En este caso, lo que sucedió fue que no llegaron hasta los territorios, quizá por la extensión, y por eso estas personas quedaron por fuera. Esto ya estuvimos pues tratando como de llamar la atención de parques nacionales y otras entidades como el Ministerio del Interior para que lo arreglen, porque pues esto también implica la repartición de recursos, de las regalías de los territorios que les pertenecen a los grupos indígenas. ¿Dónde están nuestros grupos indígenas? Por todo Colombia. El desplazamiento los ha llevado a varias cabeceras municipales y a grandes ciudades, pero los lugares donde, los departamentos donde hay mayor concentración de grupos indígenas son el Guainía, el Guaviare, el Vaupés, el Amazonas, el Putumayo, esta zona aquí, el Cauca y Huila, toda la parte del Chocó, donde hay gran presencia de los Embera y de los Huaunán, y la parte de la Guajira. Pero pues como pueden ver, ya en todo el país tenemos población indígena. Y una de las preguntas que se les hizo a estas personas en el censo era si aún hablaban la lengua nativa de su pueblo, al igual que se les hizo en el censo 2005. Estos datos no los tenemos completos, estos datos fueron liberados simplemente en una presentación especial que se hizo a los grupos indígenas, de la cual estoy copiando exactamente lo que entregó el Dani. Entonces aquí nos dice que para el 2018 las personas indígenas que hablan la lengua nativa de su pueblo son 819.291.
Ahí los datos varían porque entonces ellos tomaron la clasificación de las lenguas que aún están vivas y al corroborar solamente 756.588 personas hablan ese número de lenguas que están vivas. Estamos hablando que el 64.7% de la población indígena habla la lengua de su pueblo. El otro 36% no la habla. Otra pregunta que se les hizo en el censo es que no la habla pero la entiende, o que ya no la habla. Entonces acá podemos también ver, habla la lengua nativa el 64.7%, no la habla el 50%, no habla la lengua pero la entiende el 7.5%, y no habla ni entiende la lengua nativa de su pueblo el 26.9%. Personas que no informaron el 0.9%. Entonces, el 100% de las comunidades indígenas no habla la lengua. Vamos a pasar un poco a hablar sobre las políticas que protegen estas lenguas para después dar paso a las familias. Me parece importante porque no voy a tocar mucho el tema de las políticas lingüísticas. Creo que existen las normas para la protección, son suficientes en el país, pero pues tenemos que mejorar su implementación. Las políticas, pues desde la Constitución Política se dice que el español es una lengua oficial en nuestro país y las lenguas son oficiales en su territorio, las lenguas indígenas. Tenemos esta ley de lenguas 381 del 2010, muy importante, que es la ley que se encarga de la promoción, fomento, revitalización, mantenimiento de las lenguas. Y esta ley, además, propone la creación de un grupo de personas especialistas en la lengua, que es el Consejo Nacional de Lenguas Nativas, que se reúne cada año y son los encargados de tomar políticas frente a las problemáticas de las lenguas. El año pasado se reunieron, en este momento están trabajando en algo que se llama el Plan Decenal de Lenguas Indígenas, que es un plan a 10 años, construido con las comunidades y con las mesas permanentes de las comunidades para trabajar en torno a la revitalización. Entonces hay procesos de documentación, es decir, que se van los lingüistas a escribir las gramáticas o a escribir las fonéticas de estas lenguas. También hay procesos educativos, bueno, todo lo que se ha negociado con ellos. Y dos decretos muy importantes que tienen que ver con el asunto educativo: la ley 115 del 94, donde se dice claramente que la educación de estos pueblos debe ser bilingüe, con preponderancia de su lengua materna, y el decreto 804 del 95, donde esto queda completamente determinado. Ahora sí vamos a ver las familias lingüísticas. De acuerdo con la clasificación del profesor Landaburu del 2005, se han propuesto varios cambios, todos los años aparecen nuevos estudios sobre las lenguas, entonces estas familias pueden ir cambiando. Tenemos familias lingüísticas de proyección continental, es decir, que no solamente están dentro del territorio de Sudamérica, de Colombia, perdón, sino que se extienden por el continente. La familia Chibcha tiene 7 lenguas: Cobi, Arhuaco, Ico, Damano, Chimila, Baripúa. Los Cobi, Arhuacos, Arhuaco o Icu son los de la Sierra Nevada, los de Amana también. Tenemos la familia Arawak, una de las que más tiene hablantes en el país, la lengua de los Guayú, que es el Guayunaiki, los Achagua, los Piapocos, Curripacos. La familia Caribe, con 2 lenguas, Caribona-Yuco. La familia Quechua, se reconoce la lengua Inga y 2 variedades de otros dialectos que son que provienen del Ecuador o de la selva ecuatoriana en el sur del país. Y la familia Tupí, que es una familia de 2 lenguas, Cocama y Yeray, o el Yeray también se conoce como Ñenga. Hay unas familias que son de proyección regional. Aquí les vamos a dar un ejemplo de cómo más o menos pueden cambiar los nombres de estas familias o microfamilias o estas clasificaciones. Está la familia Barbacoa, que tiene la lengua Namric o Namuiwan, más conocida como el Guambiano, pero la autodenominación que le han dado los pueblos actualmente es esta, se conoce como Namric o como Namuiwan, que literalmente sería como nuestra lengua. Esta problemática también la van a encontrar en muchos textos, que una lengua la pueden llamar de una manera, los del Instituto Lingüístico de Verano durante los años 70, luego el lingüista que llegó y les preguntó en realidad cómo se llamaba su lengua, les puso el nombre real. O ahorita con sus procesos políticos de autorreconocimiento, ellos han decidido darles otros nombres a las lenguas. Dentro de esta familia también está el agua o cualquier. Se ha discutido mucho la afiliación de esta lengua a esta familia regional. Está la familia regional Chocó, con la lengua Embera y Waunán. El Embera tiene muchas variedades. La familia Guajibo, que tiene el Sicuani, el Jiu, o más conocido como Guayabero, el Itnú o Macaguani. La familia Saliva Piaroa, que está compuesta por solo esas 2 lenguas, y la familia Macuco y Nave. Aquí con la familia Macuco y Nave sucede algo interesante,
y es que a partir de los estudios de Patient Epps y de Catherine Bolaños y varios investigadores, han distinguido estas lenguas en dos, en las lenguas Nada-Hoop, en las cuales incluyen Nadep y Hupde con un alto porcentaje de cognados, es decir, de palabras relacionadas filogenéticamente, y la afiliación de los Kakwa-Nukaka. El Puinabe y las lenguas Maku, pues es débil. Otra situación que sucede acá es que la palabra Maku, al igual que la palabra Wahibo, Maku aquí y Wahibo, tiene un énfasis o tiene un problema peyorativo entre las comunidades. Entonces, el Maku es el menor en la escala o el más pequeño, dentro de una escala social, se puede asociar como algo así a un esclavo. Entonces, estos pueblos Maku normalmente son pueblos de cazadores-recolectores nómadas que no tenían procesos de creación de chagras, o, en teoría, ¿no? Entonces, las otras comunidades los llamaban Maku y se tomó este término que de cierta manera es peyorativo. También por esa razón se le está haciendo un poco el cambio a estos nombres de las familias. Y no, ya no hablamos de la familia Maku Puinabe, sino del Nada-Hoop y de la familia Kakwa-Nukaka. Y pues la Wahibo sí quedó así. Más de proyección regional, entonces los Tucano, que es la familia lingüística que más lenguas tiene 18, Coreguají Siona por el lado occidental, y en el lado oriental un montón de lenguas, Cubeo, Tanimuca, Tucano, Esano, Macuna, con una característica muy especial, y es que entre ellos practican la exogamia lingüística. Es decir, que un hablante de cubeo no se puede casar con otro hablante de cubeo, sino se tiene que casar con un hablante. Tiene 17 opciones para casarse, y así sucesivamente. Entonces, estas comunidades son comunidades multilingües, dentro de las cuales podemos encontrar 5, 6, 7 lenguas fácilmente en un territorio habitado por 50 personas, por ejemplo. Y la lengua se hereda de manera patrilineal, es decir, que los hijos aprenden la lengua de su padre. Acá también hay bastantes discusiones sobre esta clasificación de división Huitoto-Bora. El Huitoto tiene 3 dialectos. Hola, escucho un micrófono por ahí, les pido el favor que los apaguen. Esta familia Huitoto, acá hay una cuestión política. Digamos que un nípode no va a aceptar que habla Huitoto o mímica, sino él habla es mímica o habla muri. Lingüísticamente se ha demostrado la cercanía entre estas 3 lenguas. Está el Ocaina, que creo que solo tenía un par de hablantes en Colombia, el resto están en Perú, y el Nonuya. Y por último, la última de proyección regional está el Bora, que tiene estas 3 lenguas, Bora, Minane y Miray. Para cerrar esta parte, entonces tenemos lenguas, como les comenté desde el principio, que están aisladas, el Andoque, el Confán, el Kamsha, el Nasayugüe, el Tinigua, del cual solo hay un hablante, el Yaruro, el Ticuna y el Yaco. Ahora sí vamos a ver a fondo más o menos un poco de estas lenguas. Como les digo, el panorama es bastante amplio, es muy diverso. Si nos ponemos a revisar cuestiones de corte sintáctico o fonético, pues se nos iría casi que un investigador puede gastar toda su vida en una lengua. En este caso vamos a hacerle una aproximación un poco más sociolingüística y revisar cuáles son los factores y cuál es el estado de esa lengua en la actualidad, o de algunas de las lenguas. Para eso vamos a usar esta escala, que me parece muy interesante, la escogí porque es quizá la más moderna, es del 2016. Fue propuesta por el profesor Jesús Mario Girón y por una indígena de apellido Tatay, no recuerdo en este momento el nombre, en un proyecto que se hizo sobre lenguas nativas y primera infancia. Entonces, a ellos les pidieron el favor que hicieran más o menos una visión de cómo funcionaban las lenguas, porque eran importantes para la primera infancia. Y ellos aquí proponen esta línea o esta escala para medir la vitalidad de las lenguas. Entonces vamos a hablar de lenguas extintas, lenguas que ya desaparecieron por completo, al borde de la extinción o en estado agónico, en riesgo de extinción, en retroceso, es decir, que están bien pero están perdiendo campo, lenguas fuertes pero en riesgo y lenguas fuertes. Esto va a ser muy relativo porque las lenguas que ellos proponen, por ejemplo, en el último nivel fuerte, están en unos grados de distinción bastante amplios. Entonces, hacia allá llevaré la discusión. ¿Qué se utiliza para decir que una lengua está agónica o en riesgo de extinción o en retroceso? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta estos factores. Hay factores que son extralingüísticos y pues factores meramente sociolingüísticos o educativos. Los que están en la mitad, estos que dicen número de hablantes, son más o menos los generales. Entonces, a mayor número de hablantes, mayor número mejor vitalidad de la lengua, ¿no?
Transmisión intergeneracional. Si la transmisión se rompe, es decir, los padres ya no le enseñan la lengua a sus hijos, pues la lengua entra en un estado de retroceso. Y pues su categoría puede subir o bajar. Casi todas las escalas que miden la vitalidad de las lenguas funcionan así, con uno o dos o tres o muchos factores. Escenarios de uso de la lengua. Si yo la lengua la tengo en los medios de comunicación, como es el caso del español que hablamos nosotros, tenemos música, es decir, es muy visible, pues tiene un alto grado de vitalidad. Pero pues si está restringida al uso ritual o al uso solamente del hogar, pues ahí hay un problema porque la lengua está perdiendo campo de expresión. Los niveles de bilingüismo y diglosia, hasta dónde hay interferencia de otras lenguas. Actitudes lingüísticas es algo muy, muy importante. Cómo se sienten los hablantes frente a su lengua, y es una de las problemáticas más grandes que tenemos en el país, es que muchos de nuestros indígenas se avergüenzan de hablar la lengua, o no le ven alguna necesidad práctica de aprender sus lenguas. Los padres dicen cosas como: yo prefiero que mi hijo aprenda español porque eso lo va a sacar adelante, y dejan o relegan su lengua a otro espacio, o simplemente no la enseñan. Esas son las actitudes lingüísticas. Estudios lingüísticos también se revisa si hay documentación. En caso de que uno necesite rescatar una lengua, pues lo más importante es tener datos ahí muy a la mano para poder realizarlo. Y que es investigación y documentación lingüística. La investigación lingüística tradicional, estamos hablando de los años 70, 80, pues era que el lingüista se iba a campo y pues recogía los datos, se iba, sacaba un libro y listo. Hasta ahí terminaba la investigación y documentación lingüística. Con muy pocas excepciones, por supuesto, de gramáticas pedagógicas o de procesos de alfabetización. Actualmente, al final, les voy a mostrar algunos proyectos como que tratan de tener una documentación un poco más horizontal o comunitaria con las comunidades y hacen que la comunidad haga parte de este proceso, lo que pues es más significativo para ellos. Factores extralingüísticos, pues todas las problemáticas que puede tener nuestro país, el problema del acceso a tierras productivas, de movilidad territorial, la expansión de la frontera agrícola para siembras de pasto, para ganadería, por ejemplo, nuevos o viejos actores armados todo el tiempo. Casi todas las comunidades han sufrido problemas de desplazamiento o de reconquista de sus tierras. Otros usos que se les da al territorio también. Nuevos o viejos procesos de evangelización. La evangelización en realidad no ha terminado. Después de que se moderniza Colombia, digamos de alguna manera, otros actores se hacen cargo de esta evangelización. El gobierno firma con el Instituto Lingüístico de Verano un acuerdo para que investigara las lenguas, y pues el interés del Instituto Lingüístico de Verano era traducir la Biblia a las lenguas. Entonces, eso todavía existe, aunque no existe como tal el Instituto Lingüístico de Verano, hay otras fundaciones que siguen haciendo parte de él, como Nuevos Horizontes, que llegan a las comunidades, aprenden las lenguas, traducen las Biblias, y pues hay procesos de evangelización. O, por ejemplo, en territorios como el Guainía o el Baupés o el Meta, la educación está a cargo de educaciones contratadas, es decir, que el gobierno licita a empresas para que puedan dar la educación, y casi en todos los casos esto lo toman misioneros o grupos católicos como los misioneros del Yarumal o los padres franciscanos o bueno, cualquier otro. Riesgos en salud. Con la llegada de los españoles pues llegan muchos virus, pero esto sigue sucediendo. Hay envenenamiento de los recursos naturales por la extracción de oro, por ejemplo, en los ríos, que los están contaminando con mercurio, y el desplazamiento. Y ya yéndonos de nuevo hacia el lado sociolingüístico y educativo, pues también tenemos que revisar si hay alfabetización en la primera lengua o en la segunda lengua, qué tipo de modelo educativo están utilizando, porque esto es muy importante. Los indígenas, así como fueron instruidos de una manera muy tradicional, con el tablero escribiendo y pasando el cuaderno, así también se enseña. Entonces se enseña es el español, no se enseña la lengua propia porque no existen materiales impresos o no existen materiales multimedia. Eso también afecta la vitalidad de las lenguas. No hay mucha formación docente, hay algunos intentos por realizarlo, de medios de comunicación, pocas emisoras comunitarias, debería haber muchísimo más, pero pues la presencia en los medios actuales no es que sea bastante. Entonces, bueno, como les decía, todos estos factores nos pueden dar idea más o menos de cómo está una lengua u otra. Ahora vamos a ver los 5 ejemplos que les traigo hoy para que lo comprendamos de una mejor manera y lo asimilemos. Ya llevo media hora. Bueno, las lenguas extintas. Acá hay 4 ejemplos de lenguas que ya se extinguieron, que no se hablan. Está la lengua de los cancuamos, también de la Sierra Nevada. En la Sierra Nevada habitan 4 pueblos.
los Hogis, los Arhuacos o Ica, los Damana o Wiwas y los Cancuamos. De esos 4, los que perdieron su lengua son los Cancuamos. Actualmente pues hay algunos procesos o hay interés de las comunidades por llevar a sus hijos mediante proyectos como de nichos lingüísticos para que aprendan alguna lengua de esas 3 que aún existen. La lengua Muiscú, la lengua Muisca, pues muy conocida en Colombia, tenemos varios muiscuismos en nuestro español. Hay muchos procesos ahorita de reivindicación de la lengua, sería imposible hablar la misma lengua que hablaban los muiscas de 1400 a 1500, pero sí hay procesos de reivindicación de la lengua, se ha trabajado mucho en las gramáticas y el Instituto Caricuervo participó también de algunos diplomados de la lengua muisca que se enseña a partir de gramáticas que dejaron los frailes o las personas que vivieron durante esa época y alcanzaron a documentar algo sobre estas lenguas. La lengua yanacona también se perdió, pero los adultos están aprendiendo ahorita una de las variedades del quichua de Ecuador, que es el runashini, y la lengua tinigua, pues que lastimosamente ya podríamos decir que está extinta porque la última persona que queda es el señor Sixto Muñoz, el cual vemos aquí en la foto. Este fue un libro que salió el año pasado, antepasado, por la editorial del Caricuervo, de la serie Montes, y es un texto experiencial sobre la vida de Sixto Muñoz, el último hablante de la lengua tinigua. De esta lengua, Catherine y Ricardo también recogieron gran acervo lingüístico en video, en audio, transcrito, fonéticamente, y ese lo pueden consultar en esta página que es de English Languages, se me olvidó el nombre ahorita en inglés, bueno, ahí le pueden dar clic. Es un proyecto que es el ELP, como el proyecto de lenguas en riesgo de extinción del mundo, y ellos es de la Universidad de Londres, y ellos asignan becas a estudiantes de lingüística para que vayan a documentar las lenguas. También tienen un pequeño fondo para hacer materiales didácticos o de enseñanza, pero en general el gran rubro que ellos tienen es para recoger datos. Y el compromiso pues es que esos datos se suben a una gran base de datos que se conoce como corpus cuando es lengua, y está allí para que lo puedan consultar. Entonces, a grandes rasgos, estos serían ejemplos de lenguas extintas. Lenguas agónicas o al borde de la extinción. Tenemos la lengua carijona, miraña, muinane, nonuña, casi todas las lenguas del Amazonas de esta zona occidental están en un alto peligro. Pues les voy a hablar un poco sobre el carijona. El embera chamica tío, aunque tiene muchos hablantes, se destaca que en territorios nuevos, por ejemplo en contextos de ciudad, son lenguas que quedan al borde de la extinción, porque los niños entonces empiezan a estudiar en colegios que no están preparados para recibir personas que hablan otras lenguas distintas del español, y pues ha sido bastante complejo su integración en territorios como Medellín, como Bogotá. Eso hace que la lengua quede en un estado agónico en estos nuevos territorios y las nuevas generaciones no la aprendan porque no la necesitan tampoco, están muy lejos de su contexto y no dejan de utilizarla. Les voy a presentar acá a la señora Lucía Carijona. Ella es una de las últimas hablantes de la lengua carijona. Esto hizo parte de un proyecto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con Fundalectura. Se llama la Audioteca de Agua, Viento y Verdor, Paisajes Sonoros, Cantos para Niños y Niñas, Cantos Tradicionales e Historias. Y pues nos fuimos hasta ahí a las riberas del Caquetá, en la Pedrera Amazonas, a entrevistar a los 2 últimos hablantes de esta zona, de la Pedrera. Allí hay un resguardo que es el resguardo Curare, donde ellos 2 viven y toda su descendencia vive ahí, pero su descendencia aprendió otra lengua que es el yucuna. Estos son los 2 últimos hablantes, doña Lucila y su sobrino. Con gran lástima que ellos están peleados y no hablan entre ellos. Entonces reunirlos fue bastante difícil para que nos ayudaran. Ellos actualmente hacen parte de la institución del colegio Curar el Inglés, creo que se llama, y pues allí le enseñan a los niños algo de vocabulario de plantas, de animales, los bailes carijona, los bailes tradicionales carijona. Entonces, bueno, 2 hablantes en la Pedrera, quedan otros hablantes en Puerto Nare. Allí no pudimos hacer trabajo de traducción porque el abuelo pues ya es bastante adulto y, por ejemplo, le poníamos la grabación y se enojaba mucho porque decía que esa no era su voz y que ese no era él. Entonces fue muy complejo y nos tocó enviar los audios con un compañero lingüista de la Nacional a que los tradujera en Puerto Nare, en el Guaviare. Allá hay cerca de 30 hablantes de esta lengua. Entonces, bueno, hay procesos en curso de documentación de esta lengua, sí, el profesor Roballo de la Universidad Nacional ha dedicado gran parte de su carrera a esto.
Los últimos dos hablantes de la Pedrera hacen parte de la escuela de resguardo Curare, allá le enseñan los resguardos, y bueno, los problemas que ya llevan a que esta lengua esté tan al borde de la extinción en este lugar, es que los hablantes no comparten entre ellos, la transmisión se rompió, ninguno de sus hijos la aprende o se considera hábil en la lengua, les da pena hablarla, no la quieren hablar y no la utilizan, y aprendieron en cambio la lengua yucuna, o en el caso de otros que, de algunas mujeres de esta etnia que se casaron con personas de otras, como Macuna, hablan la lengua de su esposo. La edad de los hablantes de la Pedrera está por encima de los 60, lo que dificulta cualquier proceso de documentación. Y pues, como les contaba, en la comunidad predominan otras lenguas, que son la lengua yucuna y la lengua cubana. Bueno, pasemos a lenguas en riesgo de extinción. Andoque, Agua, Bora, Cabillarí, de la que les voy a hablar un poco, Kamsha, Cofán, Taiguano, Tetenaca, Chinila, Pizamira, Salio. Les voy a hablar un poco del Cabillarí. Ahí está el abuelo maloquero de Cabillarí. Esto fue en Buenos Aires, en el Baupés, una zona bastante compleja para llegar. Ahí él nos estaba llevando al lugar donde tienen guardado su flauta del Yurupari. Ellos hacen parte de este gran conocimiento del Yurupari. Muchos grupos étnicos del Amazonas hacen parte del Yurupari, que tiene que ver con un calendario ecológico, con unas celebraciones que les dejó una persona llamada Yurupari, y con un conocimiento bastante también ligado a lo masculino. Si les interesa más, pueden leer, buscar la leyenda del Yurupari y darle una ley, es algo bien interesante. El Yurupari es un personaje, pero también es una flauta que se utiliza durante las fiestas del Yurupari y que solo la pueden ver los hombres. En este caso nos llevaba a ver solamente el laguito donde estaba la flauta, porque nosotros como extranjeros no podíamos verla. Él tiene un hijo, y bueno, el hijo y otra chica son los únicos dos niños que hablan la lengua, pero hay más hablantes. El problema es que ellos practican también la exogamia en esa comunidad hay muchas lenguas, y pues el único que tiene la posibilidad de llevar esa lengua a otra generación es el hijo, solo hay un niño, no hay un hombre. Entonces, bueno, es una lengua que está en un riesgo bastante alto. Menos de 20 hablantes en Buenos Aires Baupés, de esta lengua cabillarí. Conservan el saber tradicional, el maloquero, los abuelos. Les encanta compartir. En el proceso de documentación fue muy interesante porque cuando nos dijeron, bueno, vamos a trabajar con los cabillarí, lo primero que uno hace es buscar qué bibliografía hay de los cabillarí y solo encontramos una lista de palabras, 20 lenguas. Entonces no estábamos seguros si nos íbamos a encontrar con el cabillarí o con alguna otra lengua. Puede suceder. Y cuando llegamos allá, lo primero que hicimos fue sentarnos con los dos niños a preguntarles palabras como agua, como luna, como sol, y bueno, confirmamos de que en realidad era cabillarí. Nunca se había escrito el cabillarí, entonces tuvimos que hacer todo un trabajo de fonético, de analizar la fonética, de hacer una propuesta ortográfica y de sentarlos con la comunidad a discutir esa propuesta para que pues ellos nos dieran sus ideas, la asimilaran. Hicimos muchos cambios que ellos nos solicitaron y al final pues nos sentamos con ellos a traducir en este proyecto también de Agua, Viento y Verdor, que ahorita les voy a mostrar. Actualmente se realizan más estudios de esta lengua, sí, está allí en la parte del Jirijirimo. Allá está nuestra investigadora del Caricuervo, Catherine Bolaños y Ricardo Palacios, los mismos que trabajaron con el conmigo, ahora están trabajando la lengua cabillarí. Hay poca transmisión generacional, solo los 2 niños menores de 10 años hablan la lengua. Como les decía, practican la exogamia, entonces la siguiente generación depende completamente de un niño en este momento. Es un contexto multilingüe, en esa comunidad se hablan muchísimas lenguas, por lo menos unas 5, y en la escuela o la lengua vehicular la que hablan todos es el barazán. Y ellos están en un riesgo bastante alto de supervivencia física porque sus ríos están muy contaminados. Hay muchos enfrentamientos por el territorio y pues ya se notan cuestiones de infertilidad y malformaciones en los niños que nacen por estas cuestiones. Si quieren escuchar estas dos lenguas, pueden ir a la audioteca, está online, esto es un proyecto completamente abierto. Son 3 libros, 3 tomos con los CDs, por eso se llama audioteca. Están en casi todas las bibliotecas del país, pero pues también están en internet. Entonces ustedes se van a audiotecadigital.icbf.gov.co y allí pueden escuchar las 18 comunidades con las que hemos trabajado. En el primer libro trabajó el lingüista Jesús Mario Girón, en el segundo y en el tercero estuvo Jolín Ávila, que también del Instituto Caricuervo, y yo. Aquí está el mapa, ahí ustedes seleccionan la lengua
Es un proyecto que está dedicado para los niños, entonces muchos cantos de cuna, consejo para los niños, cuestiones de partería, de nacimiento, historias de consejo, historias tradicionales. Un material muy bonito. Para los lingüistas ya interesados en cuestiones de forma como más formales, pueden descargar los audios en MP3, trabajarlos en audios de buena calidad. Yo sé que a todos nos gusta más lo WAV, pero pues para hacer cualquier cosa van a funcionar, y si ya necesitan accesos más amplios pueden solicitarlos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este es un ejemplo de una de las páginas de los WIWA, ahí están los audios, los instrumentos. Algo muy importante también de este proyecto tiene que ver con los paisajes sonoros. En este proyecto trabajamos con un artista sonoro, León David, y un fotógrafo muy bueno, Francisco Contreras, y un ilustrador. Como pueden ver, es un trabajo bastante conjunto que involucra a muchísima gente, antropólogos, sociólogos, todo el equipo asesor de Fundalectura. Entonces, pues es un trabajo del que me siento muy orgulloso y por eso me gusta mostrarlo y se los recomiendo muchísimo para que lo escuchen con sus hijos en estas épocas de cuarentena que tienen tiempo. Ingresen, jueguen y busquen todo lo que puedan. Bueno, lenguas en retroceso. En retroceso quiere decir que, pues, que se están empezando a debilitar. Hoy les voy a hablar de la lengua Nasayuge. Como vieron al principio, los Nasas tienen muchísima gente. Son una de las comunidades con mayor cantidad de habitantes y están en varios territorios de Colombia. Está Alvará, Albarazano, en retroceso también, Linga, Uruy, Huigua, Yagua, Yicuna, pero pues vamos a enfocarnos un poco en la cuestión Nasayuge. Esta es una minga de pensamiento que hicimos el año pasado. Estuve trabajando como asesor del Consejo Regional Indígena del Huila. Me invitaron a que como un técnico, ellos lo llaman como un técnico, ¿no? Para ellos la lengua es algo vivo, algo que solo ellos entienden, algo que ellos solo comprenden, como que pueden expresar, tienen toda la razón. Y el lingüista usualmente es un técnico que ayuda a solucionar problemas técnicos dentro de la lengua, es decir, si tienen algún problema con la escritura, o si quieren hacer algún proyecto de revitalización o cuestiones de diagnóstico. Allí hicimos un una encuesta sociolingüística, o una caracterización más bien, para revisar cómo estaban en los territorios en diferentes escuelas. Y bueno, en estas mingas de saber siempre las presentábamos. Entonces tenemos los del CRIU, tienen muchos procesos de investigación muy bonitos. El programa de educación del CRIU contrata personas dentro de cada escuela hablantes para que desarrollen proyectos de investigación. Entonces toda su educación está en torno a las fiestas tradicionales y allí tienen que hacer todo un trabajo de la lengua, de siembra de la lengua desde que el niño nace. Entonces están muy, muy fuertes políticamente en esto. Tienen formación de traductores y docentes indígenas y tienen casas de pensamiento y jardines para la primera infancia. Los problemas que se encuentran allí son el contexto con la lengua dominante. En algunas escuelas, después de cierta edad, solo se enseña en español y el español porque pues tienen que rendir para exámenes nacionales como el saber, las pruebas saber o las pruebas del ICFES. Y otro problema que identificamos es que allí se casan entre personas nasas y misak. Misak son más conocidos como guamianos. No le enseñan ni el nasa ni el misak al niño, sino que a los niños les enseñan el español. Entonces esa es otra de las problemáticas que revisamos. Pero allí con el CRIU pues es una lengua bastante viva, sino que está enfrentando estos problemas y los están en este momento tratando en un muy buen momento. También discutimos bastante sobre el plan decenal y tratamos de hacer como algunas proyecciones a futuro de cómo debería ser. Pero casi que todo pasa por la escuela. Y esa es una de las problemáticas que ellos mismos se dan cuenta, como que el proceso de educación de la lengua se le relegó a la escuela como un espacio de enseñanza y en las casas, pues ya no, en el hogar no se trabaja. Contexto muy diferente del resguardo NASA Triunfo Cristal Páez en Florida, Valle del Cauca. Hasta el año pasado yo me enteré que existía población NASA en el Valle del Cauca, es muy cerca ahí de Florida Valle, subiendo una montaña. Lastimosamente allí hay unos 200 hablantes en todo el territorio. Exactamente en la escuela o cerca de la escuela había unos 3 o 4. Es un territorio en un peligro altísimo. Han sufrido la guerra de una manera muy, muy, muy fuerte. Entonces, bueno, fuimos con un proyecto de León David Cobo, que es el artista sonoro que les comenté hace un rato. Él se ganó una beca de estímulos de artes para el desarrollo de arte sonoro en el Museo de la Tertulia. Entonces, allí hicimos un pequeño trabajo de documentación de las músicas.
En la escuela nos dimos cuenta que tenían mucho vocabulario de las palabras del Nasayuwe, están intentando como rescatar estas cuestiones. Entonces al final León y el ilustrador Jason hicieron este fanzine muy pequeñito, solo logramos imprimir 100 copias y enviarlas a la misma comunidad con un CD, y ahí hay algunas canciones, vocabularios y unas historias. Al principio estaban muy reacios como con el proceso, como que no querían hablar, pero después recogimos unas historias pues que no quedaron lastimosamente en el fanzine porque eran muy duras de toda la guerra que habían sufrido, y pues por esa razón también tienen tan pocos hablantes y las nuevas generaciones están como muy reacias a seguir con esto. Ok, lenguas fuertes pero en riesgo. Les voy a hablar del Piapoco. Con el Piapoco hicimos el año pasado un proyecto bastante interesante también, que no tuvo que ver con, pues en principio no tenía que ver con Piapoco, con lengua materna, sino que los Piapoco llegaron al Instituto Caricuervo a solicitarnos ayuda en procesos de enseñanza de español. Como bien saben, el Instituto Caricuervo tiene una maestría en enseñanza de español como segunda lengua, como lengua extranjera, como segunda lengua, en este caso es como segunda lengua. Entonces, junto a Diana Incapié, se las voy a mostrar. Aquí está. Junto a Diana, junto a Rudy, junto a Andrea, desarrollamos un diplomado de enseñanza de español como segunda lengua. Entonces, allí pusimos en práctica todos los errores cometidos en el pasado, como de qué no hacer cuando uno va a enseñar español en una comunidad, como imponer el español descontextualizado, el español como lengua vehicular todo el tiempo, revisar bien el español en los planes de estudio que tuviera un nivel menor al de la lengua propia. Este diplomado se extendió también a la población sicuani, esto es en Cumaribo, Bichada, y bueno, pues fue una experiencia muy, muy bonita, porque pues nos dimos cuenta que estas metodologías de educación intercultural bilingüe, de métodos comunicativos, todo lo que les íbamos a proponer, o ellos mismos se dan cuenta, también lo podían aplicar a la par para la enseñanza de la lengua propia. Es una lengua que es muy fuerte, el sicuani y el tampoco allá son lenguas muy, muy fuertes, pero sí se nota que después de cierta edad, casi toda la enseñanza se da en español, y los chicos después de los 15 o 16 años que se van a las cabeceras municipales empiezan dejan de usar sus lenguas. Entonces este es el contexto Piapoco, es una lengua fuerte, se mantiene la transmisión, hay un contexto multilingüe, aprenden Piapoco en la casa, los primeros años ven clases con docentes que hablan Piapoco y español, normalmente en casi todos los colegios contratan personas para los primeros años que hablan español, para que sus hijos aprendan español más rápido. Pues es otra de las problemáticas que enfrentan, porque se habla más que todo de que haya un bilingüismo muy parejo, es decir, que el niño primero pueda escribir y leer en su lengua materna y después pase a la segunda lengua. Eso implicaría que el niño después de tercero pasara al español y que lo viera como una segunda lengua más, no como la primera lengua. Casi todos los materiales que se envían desde el gobierno nacional van en español. Entonces el niño, sin hablar el español, desde transición está viendo materiales en español y nunca aprende el español de una manera como segunda lengua, como si usted estuviera aprendiendo inglés, que le explican la gramática, que le enseñan vocabulario, sino que se lo asimilan de una manera bastante fuerte. Hay evangelización, los chicos saben algunos cantos en lengua propia, allí la educación la maneja la educación contratada del Meta, lo que ha sido otra problemática, porque no los apoyan mucho en proyectos propios, es más, el plan de estudios casi que se los mandan ya hecho. La organización tradicional está en riesgo, y otra cosa que notamos de los Piapocos es que no hay transmisión de los saberes ancestrales porque a los chicos no les interesa. Sobre esta discusión del español, recuerdo mucho que en una ponencia que hicimos el año pasado en el instituto hubo varias discusiones como que el instituto estaba tratando de castellanizar otra vez las zonas del país. No es así. Lo que se habla es de una enseñanza de español como segunda lengua, es decir, que el español haga parte de un bilingüismo muy nivelado y que no se les dé a los chicos de una manera tan abrupta como usualmente se les está enseñando. Entonces, en este diplomado lo que se les daba era estrategias para contextualizar el español. Hicimos un montón de actividades y al final cada uno de los profesores tenía que proponer una unidad didáctica para enseñar el español o para enseñar su lengua propia, pero tenía que hacerlo a la par de sus contenidos culturales. Estos vamos a sacar 2 libros. El primero es este, que se llama Kumare, es una cartilla multigrado de español como segunda lengua para niños sicuani y Piapoco. Un ejemplo, entonces aquí con ellos hicimos un trabajo de investigación muy bonito,
Aquí a la izquierda vemos un calendario ecológico, es decir, de acuerdo con los meses como los conocemos nosotros, qué actividades ellos desarrollan. Entonces, en estos territorios de la selva y del llano solo se conoce el invierno y el verano. Durante el verano hay actividades de pesca, durante el invierno hay actividades de cacería. Hay ciertos frutos que se dan en ciertas épocas y pues que se salen a recoger en estas épocas. Hay ciertas celebraciones o fiestas que se hacen en ciertas épocas. Entonces, a partir de estas unidades culturales, tratamos de crear unidades didácticas para la enseñanza de español o para la enseñanza de lengua propia. Este es el primer libro. Y el segundo libro es un diálogo bastante interesante porque con toda esta investigación que hicimos, la llevamos al Instituto Caro y Cuervo y los estudiantes de la maestría en L diseñaron unidades didácticas que después discutimos allá con los hablantes de su lengua, las reelaboramos y ellos también hicieron sus propias unidades. Entonces, ese otro libro va a recoger esas unidades que se hicieron de manera intercultural o de manera como cruzada y las de los profesores. Solo un ejemplo más o menos de cómo será Kumare. Kumare es una fibra que se utiliza para tejer. Los canastos, las hamacas, casi todo lo hacen de Kumare. Y de ahí sale la palabra Kumaribo, ¿no? El pueblo donde ellos viven. Bueno, lenguas fuertes. Acá sí tengo bastantes discusiones. Estas son las lenguas que propone Girón y Tatay dentro de lenguas fuertes. El Ikun, que es la lengua que hablan los arhuacos. El Nucac, el Embera, Tule, Capa, Koyan. Koyan es el Kogi, los Kogis. Wounam, Yaroa, Guayunaiki, un montón de hablantes bastante fuertes. Sicuanis, muy, muy fuerte. Vamos a ver dos ejemplos, que es el de los Ikun y los Nucac. Estos son los Ikun, arhuacos. Fotografía de Francisco Contreras de la biblioteca. Esos también los van a encontrar en la biblioteca si van a revisar. 32.000 habitantes entre el Cesar y el Magdalena. Hay bastante transmisión generacional. Políticamente son muy fuertes. Creo que esta es una de las... a mayor organización política, la cuestión lingüística mejora. Sucede con los Guayú, por ejemplo. Sucede también entre los Nasa, en ciertas zonas. Protectores del equilibrio de la naturaleza. El conocimiento que ellos manejan es muy bonito sobre el equilibrio y han sido muy escuchados. Con toda esta cuestión de la firma de la línea negra que protege toda la Sierra Nevada, creo que fue el último día del mandato de Santos que firmaron eso. Bueno, han logrado como hacerse a un lugar. Pero bueno, hay problemas como siempre, la invasión a los territorios. Este año han tenido bastantes problemas con esto. Y hace mucho tiempo, cuando fueron evangelizados por los capuchinos, gran parte de la población habló solo el español, entonces no hablan la lengua Ikun. Ellos viven en una zona de Naucima que se llama el Pantano, que es ahí muy cerca del pueblito viejo. Naucima, que es como la capital de los arhuacos, es un valle en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y bueno, allí ese núcleo de indígenas arhuacos que no visten de manta, como los que vimos aquí, y que no hablan español, pues entonces no han entrado en procesos de revitalización o sus hijos no están aprendiendo las lenguas. Y otra problemática que evidenciamos en este territorio es que el español se está enseñando con materiales de primera lengua y se le está dando mucha más cabida en la escuela de español. Y la lengua propia está pasando a un segundo plano. Entonces es fuerte, pero pues siempre hay cuestiones que se pueden mejorar. Y otra lengua que es fuerte porque casi todos sus hablantes, casi todos sus usuarios o casi todos los miembros de esta comunidad la hablan, es el Nucac. Los Nucac han disminuido en un 52, creo que entre el 88 y el 92 murió más o menos el 52% de la población a partir del primer contacto. Eran un grupo nómada, vivían pues por la selva, se encontraron varias veces con algunos misioneros del Instituto Lingüístico de Verano, hasta que bueno, ya por presión de la guerrilla y de la invasión a sus territorios, ellos decidieron salir a San José del Guaviare, donde desde hace muchos años se les asignó una finca que se llama Agua Bonita y están en una situación allí de salubridad bastante difícil. Casi todos hablan la lengua, trabajar con ellos es muy bonito, son unas personas muy, muy hermosas, tienen mucho saber, pero pues están lejos de su territorio. Entonces suceden cosas como que ellos pues viven del nomadismo, es decir, van de un lugar a otro recolectando, saben dónde hay ciertos frutos en ciertas épocas del año, no gastan los recursos de un solo lugar, por lo tanto pueden cazar animales de distintos lugares, pero pues llevan allí muchos años en ese lugar que ya está sobreexplotado. Entonces suceden cosas como que la alcaldía se los lleva en una camioneta por la mañana para que puedan ir a cazar y se los trae por la tarde.
Hace poco hubo denuncias del ejército sobre violaciones y todo eso sucede allí en San José del Guaviare. Eso no es algo de este año, del año pasado, desde hace muchos años. El alcoholismo, la drogadicción, es una comunidad que ha sido muy, muy afectada por ese contacto tan abrupto que han tenido. Y hay un problema gravísimo también de asistencialismo. Sabemos fotos de la alcaldía de San José del Guaviare bañando a los niños, dándoles comida, entonces casi todos los días llega una misión distinta, pero pues en realidad no hay una negociación exacta con el gobierno por un problema lingüístico. Como nadie habla el NUCAC o no hay personas que puedan ir a hablar con ellos y negociar, ellos siempre han estado muy apartados de lo que es el acceso a las regalías del país. Entonces existe una cuenta en San José del Guaviare a nombre de los NUCAC donde están sus regalías consignadas, pero para lograr acceder a esas regalías hay que crear proyectos productivos o proyectos que les permitan acceder a ellos. Y pues es difícil porque la lengua NUCAC, se han hecho algunos intentos por escribirlo. Dani Maecha, la persona que más ha trabajado con ellos, Dani nos asesoró en la biblioteca para este trabajo de escribir la lengua, bastante difícil, bastante complejo, una lengua con tonos, muy bonita. Y bueno, pues esa es la situación de los NUCAC. El año pasado, antepasado, los invitaron a Bogotá a ser parte del Festival Centro con sus músicas tradicionales. Aquí los vemos en Bogotá, vendiendo sus manillas. Menos de 50 personas en la vereda Agua Bonita del Guaviare. Hay transmisión en la primera infancia, pero después de ciertos años los niños dejan de hablar la lengua, escuchan reggaetón, se van, se escapan, por ejemplo. Los adultos y los jóvenes adultos conservan la lengua. Hay mucha centralización por problemas con el territorio. Cero prácticas propias, no tienen cómo en realidad. Los territorios no se les han regresado. Lastimosamente también en este territorio vive uno de los grupos de la guerrilla que decidió no adherirse al proceso de paz. Enfermedades adquiridas por contacto y pues mucho existencialismo y desconexión con las prácticas estatales, pues porque su forma de organización ni siquiera concibe como un líder, por ejemplo, son unas comunidades completamente diferentes. Entonces cuando llegan allá y les preguntan quién es el líder, no hay un líder, así es. Entonces está clasificada como una lengua fuerte, pero pues afronta esta gran problemática que es que su pueblo está muriendo. Y pues bueno, volvemos aquí al cuadro que les mostré hace un momento. Creo que he tocado casi todos los temas, por un lado, si no, pues los invito a que nos pregunten. Es un panorama bastante desalentador, pero bueno, seguimos trabajando, tenemos varios proyectos en el instituto. Este 17 de julio, de una vez hago la cuña, empieza el seminario de lenguas nativas del instituto que se celebra todos los años. Este año empezaremos con la profesora Trillos, que es especialista en las lenguas de la Sierra Nevada. La documentación del Tinihueca Villallic, en el que trabajan Catherine Bolaños y Ricardo Palacios. La formación de lingüistas comunitarios y docentes en enseñanza de lengua propia. Me faltó decirles eso un poco. Digamos que cuando vamos a estos procesos de capacitación, lo que buscamos es que los hablantes de las lenguas aprendan herramientas de la lingüística que les sirvan a ellos. No es ir a hacerles las cosas, sino hacerlas con ellos y de paso que haya formación. Entonces, esto es lo que llamamos lingüistas comunitarios. Tenemos el corpus de lengua sáliva, un corpus que realizó la profesora Hortensia Estrada. Actualmente le ayuda a Natalia Solano, lo estamos subiendo a la plataforma Corpus Lingüísticos del Instituto Caricuervo, CLIC, allí podrán consultarlo. El Diplomado de Lenguas y Culturas del Amazonas, que pues, es un hit. Este diplomado lo que busca es que las personas, en principio buscaba que los funcionarios públicos tuvieran un acercamiento a las lenguas y las culturas para que no sucedan cosas tan horribles como que no sepan cómo comunicarse, cómo atender a un indígena. Es una cuestión más de sensibilización frente al tema. Y pues tenemos el nuevo ALEC por regiones. El ALEC es un trabajo de español, pero como estamos creando una plataforma tan grande que va a recoger toda esta información y queremos ir de nuevo a las regiones, pues la idea también va a ser documentar ahí las lenguas del país. Este portal de lenguas de Colombia y Arcoíris de Lenguas, lastimosamente fue hecho en un lenguaje de programación que se llama Flash, que desde diciembre de este año dejará de funcionar, entonces pues tendremos que hacerle todo el tránsito de la información a este otro lado. Algunos trabajos muy interesantes de personas muy interesantes que he conocido estos años en el trabajo de campo. El trabajo que está haciendo actualmente Lorena Arjuela, ella es estudiante de doctorado de la Universidad de Austin en Texas. Está haciendo una documentación y una descripción sociofonética de las variedades del Yuhup que se habla en Colombia.
El yucubé era esa lengua que les contaba que solo fueron 4 personas censadas. En realidad, pues hay muchísimos más, y no, Lorena no podría estar trabajando. Algo que me parece muy interesante de este trabajo es que Lorena tiene en cuenta un proceso de formación de los indígenas en cuanto al uso de tecnologías para la documentación de la lengua. Entonces, todo el manejo de equipos, toda esta documentación la van a hacer los indígenas, ellos mismos. Natalia Solano, graduada de Lingüística de la Nacional, ya trabaja en el Caricuervo con nosotros. Hizo esta tesis de pregrado haciendo Casaba y Mambe y Yauna, propuesta de material didáctico para el aprendizaje de la lengua. Es una propuesta muy, muy interesante porque reúne toda la parte fuerte de documentación lingüística y aparte todo un trabajo comunitario de reconstrucción de la preparación del casabe, que es un alimento tradicional del Mambe, con la comunidad. Crearon unas fichas, crearon unos audios. Entonces es una tesis muy, muy bonita y me parece una experiencia bastante interesante que vale la pena ser resaltada, porque lo tiene todo. Pues tiene documentación lingüística, tiene trabajo comunitario, tiene un material que le va a quedar a la comunidad y que la comunidad va a saber usar porque participó en su creación. Y tenemos por último el trabajo de Brian Reyes, con la comunidad Pino Amasá, o más conocidos como Piratapuyo. Su trabajo Tejidos para Aprender en la Escuela de Teresita de Piramirí. Esta lengua está reconocida como una lengua fuerte, pero el contexto de Teresita de Piramirí es bastante extraño porque es una comunidad que tiene un modo de vida de no comunidad. Es más como un pueblo, porque allí han estado siempre en contacto con los monfortianos, que es un grupo religioso. Entonces allí no tienen cabildos, sino barrios. Y pues el español está primando casi que en todo. Entonces lo que hizo Brian fue tratar de en la escuela con los profesores mejorar la enseñanza del español de una manera para un bilingüismo más aditivo, que no colapsara tanto la situación. Bueno, algunas conclusiones. Pues todas las lenguas del país se encuentran en riesgo porque los hablantes están en riesgo. Creo que eso es lo más importante. Todos afrontan dificultades por territorio, por alimento, por asesinato de líderes, todo el contexto colombiano. Algo muy importante que les decía hace un rato, la investigación lingüística debe tener en cuenta procesos de documentación, análisis y construcción de saber con la participación de las comunidades. Creo que esto ha sido muy, muy claro. A veces uno llega a comunidades que están sobredocumentadas, es decir, existen muchísimas tesis alrededor, con muchísimas gramáticas, pero ellos no conocen eso, pues porque no le han visto un uso práctico y no saben cómo funciona, no saben qué es un fonema, no saben qué es un morfema. Entonces, bueno, pues miremos cómo a partir de la investigación lingüística podemos hacer que eso sea más interesante para ellos y pues más valioso y que lo puedan utilizar y que lo puedan enseñar o que ellos mismos lo hagan. Me parece como una parte mejor. Es necesario diseñar programas de formación que especialicen a los profesores e investigadores indígenas en la enseñanza de idiomas, lingüística, traducción, diseño curricular e investigación. Frente a esto, existe la licenciatura en Madre Tierra de la Universidad de Antioquia, creo que es pionera en esto. La hizo el doctor Abadio Green Stousel, un indígena cuna, y ellos están haciendo un trabajo muy bonito con indígenas. Solo reciben a indígenas en esta licenciatura, pero aparte han sacado programas para personas no indígenas. Por ejemplo, hay cursos de lengua en Vera, en la Universidad de Antioquia, y ellos se han especializado en esto, como en formar a los profesores desde una visión un poco más holística y más cercana a los contextos interculturales propios. Pero bueno, en las universidades o en las maestrías uno ve muy pocos indígenas que logran acceder a eso. El enfoque de enseñanza de la lengua debe dar un salto hacia la educación intercultural bilingüe y se debe afrontar a la enseñanza del español como segunda lengua. Tenemos mucho que aprender, por ejemplo, de Perú. En Perú, la educación intercultural bilingüe es ley, es decir, que el Ministerio de Educación de Perú se encargó de hacer todos los materiales de educación intercultural bilingüe. Y ya tienen unos formatos, es decir, unos libros que siguen unos formatos que son aplicados a todas las lenguas del país. Y esa es la manera de enseñar. Y el español en esas comunidades sí se enseña como segunda lengua, con materiales de segunda lengua. Es algo muy, muy importante. Por último, para pues, nosotros que no somos indígenas, importantísimo, si hay profesores, desarrollar la competencia intercultural en sus estudiantes. Creo que es muy, 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 muy importante. El racismo está muy vivo, lo hemos visto en los medios todo el tiempo, y pues somos una sociedad plurilingüe y multiétnica. Los estándares de calidad de enseñanza de lengua castellana tienen un apartado que tiene que ver con la diversidad. Entonces, allí podemos tener, esa es la base legal para poder enseñar en la escuela cosas de lenguas indígenas.
Y si no sabemos sobre lenguas indígenas, podemos contactar a los cabildos. En las grandes ciudades hay muchos cabildos, traer invitados que nuestros niños conozcan, o ir a la audioteca, o investigar para pues, que ellos conozcan que existen otras formas de vida, que existen otras formas de escuchar, otras formas de hablar, que existen otros sonidos. Y pues, por supuesto, van a crecer muchísimo mejor en comunidad. ¿Alguna bibliografía que utilicé hoy? Quirón, este es el libro que les recomiendo, Lenguas Nativas y Primera Infancia, lo pueden descargar ahí de Maguaret. Diego Aviento y Verdor, pueden ir a la página. Y estos dos artículos, Lenguas Indígenas de Colombia, el Andaburu, donde están las familias lingüísticas, si les interesó ese tema, está también en internet. Y si quieren adentrarse un poco más en una propuesta, me parece muy, muy interesante, como muy llevada a lo que es, muy directa, de la profesora Ana María Ospina Bossi, mantenimiento y revitalización de las lenguas nativas en Colombia. Unas reflexiones muy, muy interesantes. Páginas, la biblioteca, Lenguas de Colombia, el ALEC, si les interesa el español, la página de lenguas en estado de riesgo. Y ya, acá está mi correo. No sé, Martín, si empezamos con las preguntas. No estaba pendiente del chat, lo siento, creo que arranqué y terminé lo más rápido que pude. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias por esta charla tan enriquecedora sobre las lenguas indígenas que se hablan en Colombia. Hemos recibido montones de preguntas, entonces pues te iré transmitiendo una selección de ellas, sobre todo de aquellas que tocan temas en los que no has profundizado o a los que no te has referido, porque no forman parte como del planteamiento que traías contigo. Entonces, la primera pregunta es, dice, hay 900.000 hablantes de lenguas indígenas, que pues parece un número pequeño, pero además es una cifra asimétrica, porque el 50% se reparte entre 3 lenguas. ¿Existe alguna esperanza de preservar las lenguas más minoritarias? Creo que esa es una pregunta que nos hacemos todos. Aquí yo sé que suena cruel, o sea, hay lenguas que están destinadas ya a desaparecer. No solo sucede con estas lenguas indígenas, ha sucedido aparte, o sea, en toda la historia. Nosotros ya no hablamos latín, por ejemplo, y entre el latín y nosotros pues han pasado varios años. Existen posibilidades de que estas lenguas se mantengan, por eso la importancia de la documentación y del trabajo. La cuestión es que necesitamos es de mucha inversión de tiempo, de inversión económica. Con lenguas que tienen muy pocos hablantes, hay proyectos que he visto que han funcionado, por ejemplo, de nichos lingüísticos. Un ejemplo muy interesante con la lengua maorí en Nueva Zelanda, una lengua que había caído en un 70% de sus hablantes, y en 5 años una propuesta del gobierno la levantó, y ahorita el maorí es una lengua que se habla y se sienten súper orgullosos de su lengua. Entonces sí se pueden rescatar las lenguas que tienen cierto número de hablantes a partir de cuestiones como nichos lingüísticos. Pero hay otras lenguas que sí es muy, muy complejo. Por ejemplo, con 2 hablantes en la Pedrera, pues ya no puedo hacer nada. Con uno, el hablante de Tinigua, pues no hay quien hable con él. ¿Sí? Necesitaríamos otra persona por lo menos para poder documentar los diálogos, o cómo se habla, o cómo se responde. Y son procesos bastante complejos. Sí se puede, siempre y cuando haya interés, tanto de las comunidades, primero que todo, creo que eso es lo más importante. Algo que he aprendido a lo largo de estos años es no ir a donde no me han invitado. Si la comunidad lo quiere y lo expresa, mucho mejor, porque ahí vamos a estar. Y lo segundo es contar con los recursos. Perfecto, Jonathan. Pues mira, nos preguntan también si algún grupo indígena, de los que hablan lenguas indígenas en Colombia, tiene algo escrito, es decir, escrito por el pueblo mismo, es decir, un libro sagrado o algo así. Bueno, todas las lenguas de Colombia en el momento de la conquista fueron reconocidas como lenguas ágrafas, es decir, que no contaban con una escritura propia. Sin embargo, ellos tenían otras estrategias para la escritura, por ejemplo, estrategias pictográficas o estrategias de tejido. Digamos, hay muchos tejidos o pinturas en Sicuani que evocan historias que se transmiten a través de la oralidad. Nuestras comunidades son orales, pero ya a partir de la creación de las ortografías y del alfabeto, o sea, de la llegada, ¿no?, de la creación del alfabeto latino, muchas comunidades lo han apropiado y ya existe literatura en esas lenguas.
Entonces tenemos poetas, por ejemplo, Kamsha, como Hugo Jamio, y tenemos poesía en Guayuco, Vito Apuchana. Bueno, eso se me sale de mi conocimiento porque ya es etnoliteratura y pues toda esta cuestión también de la audioteca de Agua, Viento y Verdor, ahí ustedes van a encontrar las traducciones y escritos en la lengua propia, las historias tradicionales, como un acercamiento. Hay mucho material para que revisen. Jonathan, nos preguntan también si existe un censo del número de lenguas que se han perdido en el territorio colombiano desde que Colombia se constituyó como república. Hay teorías alrededor, se habla de más de 400 lenguas que se han perdido. Es como un tiro al aire porque no podemos saber si en realidad no tenemos documentación de ellas. Pero más o menos hay cálculos que entre 200 y 400 lenguas se han perdido en el territorio colombiano. Y pues imagínense América, es un número mucho más grande. Sí, mira, también a propósito de lo que mencionaste al principio con respecto a la encuesta sociolingüística, nos preguntan cuáles fueron los criterios que se utilizaron para el diseño y para la aplicación de esta encuesta en cuanto al trabajo con los NASA. Bueno, si quieres los criterios específicos, te pido que me escribas al correo y te los puedo compartir. Hacia grandes rasgos, con ellos nos interesaba mucho los lugares de uso. Entonces preguntábamos en dónde se utilizaba más la lengua y le hicimos mucho énfasis a las actitudes lingüísticas porque vimos que era una de las problemáticas más grandes. Entonces les preguntábamos cómo se sentían frente al aprendizaje, frente a la enseñanza de su lengua propia y frente a otras lenguas. Y bueno, si les interesa, eso es material que se les puede compartir. Si quieren tener un ejemplo de una caracterización, entonces con gusto me escriben al correo y se los comparto. Perfecto. Vale, Jonathan, nos preguntan también si existen suficientes documentos coloniales sobre la lengua muisca y si en caso de que la respuesta sea afirmativa, si existe un equipo de lingüistas que esté trabajando con estos materiales. Sí, en el instituto tuvimos la presencia de un lingüista. Ustedes pueden buscar en internet el grupo Muiscubún. Tienen un blog. Él se llama Diego Gómez. Muisca.cubun.org. Ahí van a encontrar los textos coloniales. Ellos han hecho un trabajo de transcripción de estos textos, ahí los van a poder consultar. Y ya pues sería que contacten a Diego. Diego trabaja actualmente con el ICANN, si no estoy mal. Perfecto. Nos preguntan también desde las redes sociales, ¿cuál es tu impresión con respecto a la situación de las lenguas en este periodo de pandemia? Uy, ahorita es muy complejo hablar, pues estoy en Bélgica, ¿no? Estaba un poco alejado este año del contexto, pero pues sí me hablo con mucha gente. Por ejemplo, hoy hablaba con una compañera de Puerto Leguízamo que es periodista y pues hay un gran miedo en las comunidades porque pues allí no hay forma de atención, no hay ninguna forma. Por Brasil han entrado muchos contagiados, entonces este tipo de pandemias pueden llegar a la extinción de pueblos completos en muy poco tiempo. Entonces la preocupación es altísima, es lo único que les puedo decir. El año pasado entre los Yukú y estas zonas también del Baupés llegaron unas gripas del Brasil que no eran COVID, pero también se llevaron a muchas personas, murieron bastantes indígenas. Los indígenas son grupos muy débiles. Se me olvidó contarles que hay grupos no contactados, ¿no? Grupos que están en aislamiento voluntario. El año pasado salió una noticia de un misionero que lo mataron con unas flechas, unos de estos grupos. Entonces la ley dice que esos grupos, como están en aislamiento voluntario, nosotros no podemos acercarnos. Y una de las razones es esta de salubridad. Cuando los misioneros tienen el primer contacto con los Nukak por allá en el 88, mueren más de la mitad de los Nukak. Entonces imagínense ahora con un virus traído de la China. Es una preocupación altísima además porque allí no hay forma de sacarlos. Si uno se enferma en la selva son 3 días por el río y luego una avioneta, o sea, no. Es algo muy, muy fuerte que se está afrontando. Es muy preocupante. Desde las redes nos llega otra pregunta que se desmarca un poco de lo que se ha preguntado hasta ahora, que tiene que ver con la manera como se financian estas investigaciones, si existen fondos públicos provenientes del Estado, si además hay recursos privados
de por medio. Entonces, no sé si puedas explicarnos algo al respecto. Bueno, el Instituto Caricuervo anualmente abre una beca en las convocatorias de estímulos para investigaciones con lenguas indígenas. Hoy solo les hablé de lenguas indígenas. Pido disculpas porque al principio de haberlo dicho, en Colombia también se hablan lenguas palenqueras o lenguas creol, y tenemos la lengua de señas colombiana y tenemos la lengua de los gitanos. Y bueno, esas serían como las lenguas que hablamos. Yo solo me especializo en lenguas indígenas. Entonces, esa beca del Instituto Caricuervo, normalmente cuando uno hace parte de una institución universitaria, pues tiene el apoyo de los docentes, pero, y puede acceder a algunos fondos. La Nacional tiene fondos de investigación para sus estudiantes. Fondos abiertos son muy pocos, pero pueden revisar la página del ELDP si les interesa. Si son indígenas, también pueden acceder allí a recursos. Es como de buscar muchísimo, y las universidades tienen fondos de investigación, aunque pues nunca van a ser suficientes por la cantidad de lenguas y porque es muy costoso acceder a estos territorios. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, en una lengua en contexto de ciudad, pues va a ser económico para mí, pero si yo quiero viajar a Buenos Aires, Baupés, tendré que contratar una avioneta que es bastante costosa. Entonces, bueno, ahí toca mirar. Pero sí, hay fondos internacionales. Si ustedes hacen un doctorado en Estados Unidos o en otro país, pueden acceder a los fondos de LDP, y ya depende como de cómo uno busque sus dineros. Perfecto. Una persona que estudia filosofía nos dice que se suele tocar un tema relacionado con la carencia de una ideología propia en las comunidades indígenas debido a que son muy permeables a la ideología occidental. Esta persona dice que cree que en estas comunidades deben tener unas ideologías muy propias y pregunta si hay algún proyecto que permita hacer una aproximación al componente ideológico de estas comunidades. Bueno, no hablamos de ideologías tanto en las comunidades, digamos que eso es un término bastante occidental. Las comunidades tienen cosmovisiones propias, tienen formas de ver el mundo que son propias. En Colombia, pues entonces existen 115 cosmovisiones, una por cada pueblo. Algunas otras se agrupan. Por ejemplo, casi todos los del Yurupari tienen una cosmovisión parecida. Casi todos los que utilizan el yaje de las comunidades tienen una cosmovisión parecida. Entonces es una pregunta pues bastante como difícil de contestar, porque pues todos estamos permeados a otras formas de ver el mundo, y aún más ellos que han tenido que verse obligados a entenderse con el otro. Yo hablo español y pues yo puedo seguir hablando español, pero ellos, para poder negociar, para poder ir al médico, pues casi que tienen que ver eso como una obligación, y ahí hay préstamos, ahí se permea un poco. Pero pues sí, cada comunidad, no entiendo muy bien la pregunta, o sea, cada comunidad tiene una cosmovisión muy propia, y si ustedes quieren ver esas cosmovisiones, los invito a que busquen en el Ministerio del Interior los planes de vida de estas comunidades, que son documentos muy políticos. En esos planes de vida ellos ponen como: vea, nosotros venimos de acá, estamos así y queremos esto. Eso es un plan de vida. Y ahí ustedes van a poder ver más o menos cómo es cada una de estas cosmovisiones. En el Ministerio del Interior con mucho gusto se los pueden compartir. Hay otra pregunta que pues a nosotros como Instituto Caro y Cuervo nos concierne directamente y dice así: ¿las instituciones están respondiendo a la demanda de apoyo para el fortalecimiento de las lenguas? Bueno, pues el año pasado que tuvimos este Consejo de Lenguas Nativas, nos dimos cuenta que sí, todas las instituciones estamos ahí pendientes. Se trabajó en torno a este plan decenal de lenguas, a mirar cómo, pues, cuáles son las necesidades más importantes, cuáles son las lenguas que más están en riesgo, qué podemos hacer. La cuestión siempre va a ser que no vamos a tener los recursos ni físicos ni humanos suficientes para atender a todo. Entonces, desde el instituto hacemos lo que más podemos con los investigadores, viajamos hasta donde más alcanzamos, somos muy pocos, no tenemos un presupuesto de un gran ministerio, somos un instituto aliado a un ministerio o adscrito a uno de los ministerios, pero pues sí, hacemos todo lo que podemos. También algo muy importante que hay que resaltar es que también muchos grupos indígenas desde sus organizaciones políticas han puesto de su dinero, y esto también es importante porque ellos reciben dinero de las regalías y ellos contratan asesores o pues tienen muy pendiente esto y tienen siempre personas muy cercanas de universidades. Otra forma que funciona muchísimo con las comunidades son los convenios.
Entonces, a partir de la ley de lenguas, ellos pueden ir al instituto con una carta, hacer la solicitud, hacemos un convenio interadministrativo y miramos si se puede trabajar. Más o menos esas son las formas de financiación y pues termino diciendo que la atención o la calidad de la atención se resume a temas de financiación. Sí. Yo a las personas que en sus preguntas han preguntado acerca de recursos documentales, bibliográficos para aprender lenguas o para estudiar lenguas, yo les recomendaría que primero exploraran un poco en el sitio web del Instituto Caro y Cuervo y que además se pusieran en contacto con Jonathan o con alguno de los otros investigadores del instituto que están trabajando todo lo relacionado con lenguas indígenas para plantear estas consultas directamente, pues porque creo que es un canal mucho más apropiado dado que queda el registro de lo escrito, así que hago esa invitación, ¿sí? Tenemos otra pregunta y es si el sistema educativo respeta la cosmovisión de los pueblos indígenas y creo que esto tiene que ver algo con algún comentario que hiciste con respecto a lo que tenemos por aprender en Colombia de países como Perú con su sistema educativo. En el papel sí. Políticamente los pueblos son autónomos en cuanto a la decisión de su educación. Entonces hay comunidades donde la educación está muy formalizada, es decir, la tienen así como en cualquier otra escuela del país, como hay otros donde hay otros modelos de educación, por ejemplo, a partir del calendario ecológico o de acuerdo con sus prácticas propias de crianza. Entonces, desde el papel sí, y es muy diversa la cuestión educativa en el país, es decir, que cada comunidad lo ha afrontado de una manera distinta. Las cosas que se ven en general es que lastimosamente terminan respondiendo a los estándares del Estado. Una crítica que le ha hecho la mesa permanente de los grupos indígenas al gobierno bastante por mucho tiempo es que por qué ellos tienen que presentar exámenes como las pruebas saber, tercero, quinto, séptimo, no sé ya cuántos existen. Pues porque estas pruebas están hechas en español para hablantes nativos del español. Entonces, siempre, por eso les digo, en el papel dice una cosa, pero después el gobierno mide la calidad de otra manera. Entonces, hay comunidades que han optado por decir al gobierno, vea, nosotros no tenemos nada que ver con esas pruebas, pero después si ellos quieren acceder a la universidad, entonces les van a pedir obligatoriamente haber presentado la prueba saber 11, creo que es. Pues bueno, ahí hay unas dinámicas que son muy, muy variables y dependen mucho del lugar donde uno esté para poderla hablar. Jonathan, el año pasado, en 2019, se celebró el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y de hecho el Instituto Caro y Cuervo desarrolló una programación robusta en torno a este tema tan amplio. Nosotros aquí en Madrid desarrollamos una serie de actividades alrededor del patrimonio lingüístico colombiano y en esta charla que por cierto es la primera charla de difusión de un ciclo que estamos haciendo para dar a conocer el trabajo de los investigadores del instituto. Hemos tenido la sala de Zoom llena con 100 personas y alrededor de 170 personas siguiendo la charla por Facebook. ¿Tú podrías darnos alguna pista que nos indique por qué las lenguas indígenas están despertando en este momento un interés tan alto y tan amplio? Sí, ya que mencionas el año de las lenguas, el año pasado tuvimos varias presentaciones. Esta presentación la hicimos también con la Embajada de México, pues una versión un poco más suave y la presentamos en el Carmen de Viboral, un congreso que hubo allí de lenguas indígenas. Y pues bueno, eso funciona bastante, ¿no? Como que las organizaciones internacionales se pongan la mano en el corazón y digan, ay, vamos a hacerle visibilización a las lenguas. Lo que pasa es que la visibilización no es una postal o una ponencia, sino pues vamos a ver cómo las podemos poner en los medios de comunicación, que funcionen. Rescato, por ejemplo, series como Frontera Verde, en la cual hay diálogos en lenguas del Amazonas, ¿sí? Uno dice como, wow, ahí están hablando tucano. Eso es una forma de visibilización más interesante. ¿Y por qué están más o menos como cogiendo fuerza? Yo creo que tiene que ver muchísimo con ese interés que tenemos todos actualmente por lo ecológico.
Estas lenguas guardan un saber ecológico bastante altísimo. El conocimiento indígena es un conocimiento muy interesante, muy diferente al nuestro. Entonces, estos últimos años, el mundo se ha volcado un poco hacia esas formas de vida de ellos, a ver qué tipo de sociedades tienen, cómo manejan ciertas actividades. Entonces, eso ha llevado a que más personas nos interesemos por ese campo de lo indígena, ¿no? Y pues, por supuesto, por las lenguas. Si se muere una lengua indígena, se muere todo un saber. Por ejemplo, del Yurupari, ellos saben la curación del mundo, saben cuál es el ciclo para que el mundo esté tranquilo en ese lugar, para que las plantas funcionen bien. Si ellos se mueren, ya no va a haber quien cuide ese territorio y pues va a haber explotación y simplemente va a morir. Entonces, toda esta onda, digamos lo que ecológica o de volver a lo ancestral, yo creo que le ha dado cierta fuerza. No está mal, es completamente válido y pues mejor, que todos nos interesemos. Con eso hay más investigación y por supuesto con todo el respeto, ¿no? Creo que ahí es donde está la clave, con la sensibilidad y el respeto por las comunidades, porque no es como llegar allá y extraer, sino casi siempre que estos diálogos tienen que ser de doble vía y aportarle algo y ellos lo van a valorar muchísimo más. Sí, mira, nos plantean una pregunta muy interesante que también se aleja un poco de la mayor parte de preguntas que nos han llegado y es, ¿qué metodología y referencias bibliográficas se están utilizando para trabajar con lenguas indígenas en las ciudades? Se Supongo habla que de, esa referencia, supongo que se esa habla de referencia, lenguas, sí, sí, perdona. se habla de lenguas en contexto de ciudad, pero pues ahí sí toca revisar casos muy inmediatos. ¿Saben dónde? Si, yo he visto que están preguntando bastante por bibliografía. Entren a la biblioteca del Caro y Cuervo y ustedes ahí ese sistema de búsqueda les va a ayudar muchísimo. Esa biblioteca tiene muchas cosas muy buenas y es muy especializada. Entonces, los invito a que visiten la biblioteca del Caro y Cuervo. No sé si está abierta en estos días de pandemia o cómo esté funcionando. Sería bueno Bueno, pues saber. creo que es el momento de ir cerrando. Insisto en que pues vale la pena asomarse también al canal de YouTube del Instituto Caro y Cuervo para ver los videos de las actividades sobre lenguas indígenas que se hicieron durante el año 2019 en el marco del Año Internacional, ver también los videos de la Cátedra Permanente en Lenguas Indígenas, porque creo que son materiales valiosos y aprovecho para invitarlos a el ciclo de actividades que estamos empezando con esta charla para dar a conocer el trabajo de nuestros investigadores en diversas áreas, en enseñanza de español como lengua extranjera, en lingüística y literatura, en dialectología, en fraseología, en fin. Quiero darle un agradecimiento especial a nuestro compañero Alejandro Munévar, que desde la República Centroafricana ha estado Se puso interviniendo muy activamente en el chat, poniéndonos enlaces, recomendándonos materiales, incluso respondiendo algunas de las preguntas que el público ha planteado mientras Jonathan hacía su exposición. Y le agradezco de nuevo muchísimo a Jonathan por esta exposición tan amplia, profunda, bien documentada y además amena. Yo espero que pronto tengamos la ocasión de hacer más cosas con Jonathan a través de nuestra programación de actividades. Y pues gracias de nuevo, Jonathan, y gracias a todos los que nos acompañaron. Nos preguntan que dónde podemos ver la programación de actividades. Nosotros tenemos difusión a través de redes sociales, de una lista Facebook. pues, de correos electrónicos, así que pues ya que se han inscrito a esta charla y han dejado sus datos de contacto, pues entonces irán recibiendo las invitaciones a la programación de actividades que sigamos desarrollando de ahora en adelante, en particular con los investigadores de los distintos grupos de investigación del instituto. Así que mil gracias de nuevo, Jonathan, mil gracias a todos los que nos acompañaron y que tengan un buen resto de día. Yo les dejo ahí de nuevo mi correo que me lo han preguntado varias veces. Es jonathan.bonilla@caricuero.gov.co. Cuidado con esa H que siempre confunde. Muchas gracias a Martín pues, por la moderación, por la invitación. Y bueno, gracias a todos los que asistieron. Si tienen alguna duda, con el mayor de los gustos se les responderá. Muchas gracias, Jonathan.